Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de temas relacionados con la equidad de género. Me siento muy contenta y muy honrada porque tengo en una llamada telefónica al doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja y doctor en medicina. Es un honor para mí que él haya aceptado tener esta plática conmigo, pues tiene una trayectoria académica, profesional, bastante interesante y enriquecedor del tema del que hoy estaremos hablando. El doctor César Manuel Torres Arias es originario de la ciudad de Puebla, es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como licenciado en psicología, ha cursado estudios de maestría en terapia familiar y de pareja, en psicoterapia gestal y en sexología en varios sectores del ámbito académico poblano. Posteriormente es formado a través de una beca del gobierno cubano y egresado por la Internacional Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas como doctor en medicina. Tiene amplia experiencia en la docencia, se ha desempeñado en varias universidades a nivel licenciatura en los estados de Puebla, Oaxaca e Hidalgo. Es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Ha conducido programas de radio de corte educativo dirigido a las mujeres golpeadas en las ciudades de Tuxtepec, Oaxaca, Cosamaloapan, Veracruz, Oaxaca de Juárez, Las Tunas, Cuba y en la ciudad de Puebla. Es fundador, entre otros programas, de psicosalud, implementando así la atención integral en algunos municipios de la República Mexicana de alta y muy alta marginación. Se ha desempeñado durante 4 años como médico adscrito al servicio de ginecología en el Hospital General de Teciutlán, Puebla. Recientemente es coordinador del área de salud en múltiples ayuntamientos de los estados de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Además, es autor del libro Desde el cristal con que se mira, un libro que desde las palabras del doctor César Manuel Torres Arias permite ver desde un cristal diferente el abuso sexual, la soledad, la ausencia, el luto, la locura, la pasión, la clandestinidad, el sexo escondido, el amor por los hijos, la vida de una pareja, la idea de Dios, la verdadera intención de la eternidad, la forma en que resucitaremos, el amor por la comunidad, el erotismo cotidiano, la lucha por la equidad de los géneros, la violencia contra las mujeres, el dolor de la ignominia, el desencuentro de los amantes después de un orgasmo, una pincelada de nuestra identidad y una diversidad de paisajes que se generarán en nuestro creciente y fecunda imaginación. Como vemos a través de la descripción del doctor, pues es un libro de gran interés y relevancia para la sociedad en general. Su amplia formación le ha permitido crear diversos proyectos sociales, así como programas de televisión y radio por internet. Sin lugar a dudas, escucharle resultará muy interesante para todos. Buenos días, doctor César. Le agradezco enormemente que haya aceptado tener esta plática conmigo. El conocimiento que tengo sobre las diversas actividades que usted realiza son de suma importancia para el tema por el cual hoy conversaremos, ya que al combinar la psicoterapia con la medicina, pues nos brinda la oportunidad de escuchar por parte de usted argumentos fundamentados y opiniones asertivas, siendo estas de gran relevancia en el contexto de los estudios de género y las situaciones de violencia que en algunos hogares hoy en día se han profundizado. Quisiera iniciar comentando que, bueno, sabemos que la situación de las mujeres ha sido claramente subordinada a través de la historia. Las mujeres han sido separadas de factores de producción de la tierra, por ejemplo, de todos los principales medios de destrucción, de represión, de las armas, ¿no? Desde hace pues bastante tiempo, ya es muy reciente que vemos cómo la mujer se involucra en los diferentes ámbitos económico, político, social, cultural, e incluso fueron excluidas del conocimiento de los más sagrados saberes, ¿no? Fueron mantenidas al margen o en un lugar durante las discusiones y las tomas de decisiones que pues concernían al interés general. Muchas mujeres tuvieron que hacer cosas pues fuera de lo común para poder estudiar, no se les permitía estar en las escuelas, ¿no? Claro ejemplo es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, pues existen diferentes explicaciones de las diferencias biológicas que se ha vivido entre los sexos, pudiendo parecer la explicación más natural de la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el ámbito social, pues es la cuestión de la división del trabajo y la cuestión de los sexos. Doctor, ¿usted qué considera acerca de la diferencia que existe de géneros desde épocas remotas y hasta la actualidad? ¿Cuál es su perspectiva? Doctora, muy buen día, me da mucho gusto
estar aquí con usted y estoy agradecidísimo por la invitación. Pero lo que más me pasa por la mente es lo honrado que me siento de que usted haya volteado a verme. Como dice, la psicología y la medicina que se entrelazan en mi persona y en mi quehacer, efectivamente me ha permitido ver cómo es que hoy estamos transitando por este momento que yo creo que es coyuntural con respecto a eso que usted dice. Efectivamente, siempre que doy una plática o que hablamos sobre esto en público, que levante la mano quien cree que hombres y mujeres somos iguales. Y entonces mucha gente levanta la mano y por supuesto esto es una trampa que a mí me gusta mucho hacer, con la que nos reímos mucho casi siempre en el auditorio, porque pareciera que estamos buscando la igualdad de los sexos y justo es de ahí de donde tenemos que partir. No somos iguales y no hemos sido iguales durante toda nuestra historia filogenética y fuimos hechos para cosas diferentes. Los hombres están hechos para poder manipular el medio ambiente, para poder trabajar con herramientas, para poder vencer cosas grandes, y su masa muscular y sus genitales están estructurados de una manera diferente a la masa muscular de las mujeres y a los genitales de las mujeres, de tal forma hechas con una fortaleza física impresionante, desde lo visceral, desde lo estructural y desde lo intelectual. Y entonces, pues así como pareciera obvio, los hombres no podremos parir, al menos la visión no me alcanza por el momento para que esto pueda ser posible. Y los hombres, su fortaleza física ha hecho justo que tengan el poder económico y político de los grupos y de las familias. Esto durante mucho tiempo hizo que saliera la naturaleza humana, donde el que tiene el poder empieza a abusar poco a poco y quizás de manera inconsciente de donde las mujeres son las que administran, donde se quedaban desde el inicio en las cuevas cuidando a las crías y estando casi siempre y las que no estaban cargadas estaban cuidando crías, porque lo más importante para poder sobrevivir en nuestra especie como mecanismo de defensa era justo la sobrevivencia de la familia, ¿no? Reproducirnos era fundamental. Entonces, las hembras de nuestra especie crean este elemento fundamental donde los hombres, pues como complemento, como pareja pues de esto, están siempre afuera y siempre son los que tienen el poder económico. Y esto no cambió durante mucho tiempo. Después, muchos años después, quizás siglos después, se crea la familia que tiene como objetivo fundamental asegurarse de la propiedad privada que implicaba, así como lo decía Federico Engels, la familia es una propiedad privada, por lo tanto, el matrimonio tenía edificadas todas las estructuras, desde las siembras, los terrenos, el lugar donde se vivía, las crías, había que asegurarse que fueran del macho dominante y por lo tanto la hembra seguía controlando todo este proceso. Por lo tanto, entonces la fuerza se desbalancea y se queda siempre, casi siempre, en las manos del macho. Aún a pesar de que hubiera algunas familias o clanes matriarcales, es decir, donde las mujeres controlaban y tomaban decisiones. Sin embargo, esto no quitó que el hombre tuviera la postura fortaleza dentro de esa familia. Y así pasaron los siglos y hasta la fecha sigue pasando lo mismo. Sin embargo, desde el siglo pasado, por ahí de los 60s y 70s, viene un, de comillo, revolución sexual, donde creíamos que lo que había que defender era la igualdad de las mujeres y los hombres, pero de alguna forma podríamos decir que ha fracasado
porque hasta apenas, no hace ni 10 años que estamos ya defendiendo el proceso de la equidad de género, donde ahora no somos iguales, estamos conscientes de nuestras diferencias, pero luchamos y vehementemente luchamos por la igualdad de los derechos en base a esto y por lo tanto del equilibrio que tiene que ver. Entonces, estamos luchando ahora pues con la pandemia que está seguidita, o sea, vino atrasito en la cola de todas las manifestaciones y todos estos procesos políticos que se hicieron estos meses anteriores, por el miedo que tenemos, por toda esta segregación de cada una de las familias, volvemos a guardar silencio relativamente y sin darnos cuenta, espero que así sea, sin darnos cuenta, el poderío del macho vuelve a instaurarse y se vuelve a presentar el maltrato hacia la mujer. Así es, doctor, todo lo que menciona es muy importante. De hecho, existen diferentes vertientes teóricas del feminismo que han buscado dar explicación a todas las desigualdades de género y, de hecho, a la histórica también subordinación de la mujer desde distintas perspectivas. Y pues una de ellas es precisamente la teoría de la diferencia, de la cual usted ya ha explicado suficiente. Pues la desigualdad entre hombres y mujeres básicamente se basa en las diferencias de tipo biológicas que van a implicar, por supuesto, diferencias psicológicas en cuanto a la personalidad y a las formas en que se relacionan hombres y mujeres en su entorno, ¿no? Los valores y los intereses básicos que cada uno de ellos debe tener, las maneras incluso en que tienen que hacer juicios de valor, la construcción de las metas que cada quien debe tener, ¿no? Todo se iba ya como planeando, la creatividad hasta literaria, incluso hablando de fantasías de tipo sexual, sentidos de identidad, procesos generales de conciencia, la individualidad, toda la relación que existe de la descendencia biológica y su relación con el mismo sexo. Ha habido a través de la historia pues una diferencia de roles de tipo sociocultural, hay una herencia cultural importante que nos ha impregnado decir sobre los cuales pues las cosas se deben caracterizar, ¿no? Entre hombres y mujeres. Nosotros sabemos que a través de la historia pues ha habido diferentes estereotipos en países que van a marcar a la mujer. Podemos ver, por ejemplo, como en Japón el pie de loto era pues algo necesario para la mujer, los lugares donde las mujeres tenían que tener un cuello muy alto con los collares en África, ¿no? Muchísimas cosas que se han vivido en ese contexto y que van marcando y que van cambiando a través de la historia, la mutilación femenina incluso, que ya está prohibida, pero que sabemos muy bien que se sigue practicando. Doctor, yo quisiera que nos platicara un poco sobre las cuestiones psicológicas que usted considera que tiene la mujer que ocasiona que haya sumisión, que haya que se permita esa relación de poder que hay del hombre hacia la mujer, la imposición que ha vivido y que ella asume que ese es el papel que debe de jugar y que entonces debe permitir todo lo que está ocurriendo y que incluso a través de la herencia cultural debe de transmitir a las siguientes generaciones la manera en que la están educando, sientan que esa es la forma correcta en que el hombre las debe de tratar. Bueno, hace todavía 25 años, cuando yo empecé a trabajar con este fenómeno, yo veía dificilísimo que algún día la cultura, las mujeres mismas, los hombres, entendiéramos en algún momento estas diferencias y la equidad, ¿no? O sea, yo lo veía dificilísimo, empecé a trabajarlo, repito, hace 25 años y además en la Sierra Norte de Puebla, donde evidentemente las estructuras culturales tan arraigadas implicaban que la mujer tenía que callarse y obedecer simplemente. Pero han pasado los años y nunca quitamos el dedo del renglón durante todo este tiempo, dimos cuenta que era un asunto generacional. Es decir, probablemente en ese momento las mujeres no iban a protestar y no iban a salirse del matrimonio, de la familia,
y no iban a romper con todo este proceso, pero las hijas y los hijos iban a entender que algo no estaba bien. Pasados los años, nos dimos cuenta que no queríamos que las mujeres rompieran con el matrimonio, que salieran de ahí y que se rompiera la familia. Queríamos que la cultura estuviera intensificada pues en este fenómeno conforme fuera pasando el tiempo, y efectivamente esos niños y esas niñas crecieron, se dieron cuenta que algo no estaba bien, y después a sus hijos, que ahora serían adolescentes para entonces, para entonces, ahora esos hijos ya se dan cuenta que tenemos que funcionar diferente, que hemos arreglado el asunto, porque como dije al principio, tiene que ver con la naturaleza humana. El poder, la necesidad de poder, y después el abuso inconsciente del poder, y tristemente consciente un poco de tiempo más adelante. Entonces, creo que una de las cosas es el factor cultural. Parecía que esto era filogenético, que estaba inherente a nuestra raza, y no es así. Hombres y mujeres nos hemos dado cuenta de que necesitamos un equilibrio. La misma globalización ha hecho la necesidad de que hombres y mujeres trabajemos. Y una vez trabajando, entonces hay que equilibrar los roles en el hogar y por supuesto los económicos. De hace 10 años para acá, las mujeres empezaron a trabajar y los roles en casa empezaron a cambiar de una manera muy lenta. Actualmente, todavía hasta hace poquito tiempo, trabajan y todavía tienen que llegar a atender al marido, y todavía tienen que llegar a atender a los hijos, y todavía el hombre llega cansado y no cambia los roles, ¿no? Entonces la mujer tiene como un doble trabajo. Pareciera como que fue la maldición de la regeneración de los roles, ¿no? Sin embargo, justo en esta época, yo he visto, me ha tocado ver cómo los hombres están cambiando, están identificando los nuevos roles, están identificando justo, y este es el centro de mi comentario, la nueva masculinidad, la nueva forma de verse como hombres, porque mucho tiempo antes no se veían como hombres, sino tenían una buena función de su sistema eréctil, de sus genitales, de su respuesta sexual. Si no había buena función eréctil, entonces no eran hombres. Y si no tenían el control de su mujer, y subrayo esta última palabra, de su mujer, entonces no eran hombres. El ser hombre estaba basado en esas dos cosas. Y últimamente las nuevas masculinidades están abriendo paso a entender nuevas cosas que tienen que ver con esto. Y finalmente, creo que la pandemia nos está partiendo, y dentro de poco estaremos narrando nuestra historia de vida antes de la pandemia y después de la pandemia. Creo que esta pandemia ha hecho que los hombres que están adentro en casa empiecen a barrer, empiecen a lavar los trastes, empiecen a ver la tarea de los hijos, empiecen a observar cosas que antes no observaban en su pareja. Y entonces creo nosotros damos el enfoque adecuado. Sí, me parece muy importante lo que menciona, porque pues sabemos que los niños van creciendo, van observando su entorno en ese tipo precisamente de comportamientos, y pues por lo tanto pues van a aprender a incorporar en su repertorio de conductas, reproduciéndolas a su vez en su interacción con el ambiente que les rodea. Entonces esto va a ocasionar que pues los niños vayan viendo que la igualdad es importante, que el papá también ya se va a involucrar, que los roles de género se perpetúan, se transmiten de manera no nada más verbal, sino a través del aprendizaje por observación de generación en generación. Entonces es muy importante que actualmente en este contexto de la pandemia pues el hombre se involucre. Sabemos que no todos lo están haciendo. Realmente hablar de reglas de comportamiento pues ante conductas y actitudes por las que se va a recibir una aprobación de la sociedad no es tan fácil. Muchos hombres todavía tienen una
mentalidad de que es la mujer quien tiene que realizar las labores del hogar y no ellos, ¿no? Es cierto que muchos de los valores tradicionales y los estereotipos de género pues se han ido modificando en los últimos años gracias precisamente a los cambios sociales que van teniendo lugar y en ese sentido, bueno, han sido muchos los destacables hitos como la legalización del voto de la mujer, la incorporación de la mujer al mundo laboral, que usted habla ya de ese. Más mujeres y hombres empiezan a diversificar la contribución en los diferentes ámbitos, tanto en el mundo laboral como ahora en el hogar, pero pues doctor, he escuchado últimamente, yo creo que todos lo hemos escuchado, que la violencia en el hogar se ha pues incrementado en estos últimos días, ya 2 meses y medio aproximadamente tenemos de esta contingencia y entonces la violencia está aumentando. ¿Cuál es su visión, doctora, acerca del poder que se está ejerciendo en los hogares, donde existe tanto violencia física como violencia psicológica, además de una violencia sexual en los hogares de nuestro país? Sí, yo creo, doctora, que no es fácil que cambiemos de la noche a la mañana la perspectiva de la hombría. Como dije hace rato, ser hombre, muchos años, yo diría que muchos siglos, estuvo estereotipado a ciertas cosas, como dije, que tenían que ver con el control. Entonces, en estos últimos años hemos entrenado, hemos educado a la sociedad, sobre todo femenina, para poder decir no te dejes ni una bofetada más, etcétera, ¿no? Las hemos capacitado, se han empoderado, han entendido la cultura de la denuncia y han estado trabajando mucho en la derribación de la educación basada en el género. Pero estoy hablando de las mujeres. Los hombres, lastimosamente, no hemos tenido este tipo de educación. O sea, cambiaron las mujeres, pero los hombres lo estamos haciendo. Hasta hace poquito tiempo podía yo afirmar que los hombres no estaban cambiando, hasta hace 5 años. Pero las mujeres sí. Entonces esto genera un fenómeno que ya conocemos y que conocimos mucho, escuchamos mucho de él hace poquitos meses, justo antes de la pandemia, que eran los feminicidios. Y los feminicidios eran justo el resultado, son justo el resultado de que las mujeres cambian, pero los hombres no. Las mujeres se quieren liberar no de su hombre, sino del yugo, del maltrato, no de la familia, sino del rol de opresión. Pero los hombres no están educados para eso, han oído, han entendido que las mujeres están trabajando en esto. Ellos saben que no deberían golpear, pero saben que es un proceso natural, según la educación recibida incluso de mamá. El tiempo, la mujer intenta salir y el hombre, como la hombría está basada en el control, entonces él tiene que controlar de una manera más estricta, más fuerte, y cuando la mujer decide salir empoderada y o denunciar, entonces él tiene que golpear más fuerte. Esto se convirtió en el fenómeno del feminicidio, como lo habíamos visto en los meses, en las semanas anteriores a la pandemia. Pero entonces aparece la pandemia, nosotros nos tenemos que meter en casa casi todo mundo, y entonces los hombres empiezan a experimentar estos roles de género, pero están encerrados no solo en estas 4 paredes que implican la casa, la familia, están encerrados también en estas 4 paredes que implican su educación cultural, lo que implica su tradición masculina, lo que implica el miedo, lo que implica la impotencia que le da la cotidianidad con la misma mujer, con la misma rutina, con las mismas caras, con el peligro de enfrentarse a no ser el que domina, a no ser el que manipula los destinos. Entonces, esto genera mayor impotencia y por lo tanto mayor dolor, por lo tanto mayor violencia. Pero además
las mujeres ya tienen la cultura de la denuncia, como lo decimos antes, ¿no? Los datos de los que usted habla son datos que han sido denunciados. Tristemente puedo decir que hay una realidad mayor. O sea, todavía hay mujeres que están siendo violentadas como producto de este trascender de su todavía no evolucionada nueva masculinidad, pero las mujeres sin poder denunciar. O sea, ese número está duplicado o triplicado en la realidad. Solo estamos mirando la cultura de la denuncia. Entonces, yo creo, desde la perspectiva a la que yo me dedico, desde el consultorio, yo sí veo que hay hombres que quieren cambiar. Yo sí veo que hay hombres que quieren mejorar todo este proceso. También veo que hay mujeres que están llevando toda la problemática de cambio, de trascendencia, pero creo que todavía estamos en pañales. Creo que lo que está pasando es que están sufriendo, por supuesto, las mujeres que quieren salir adelante y que ahora tienen el doble yugo, el del trabajo y el de la casa, que se traduce en el control del hombre mal evolucionado, está sufriendo. También creo que está siendo víctima del dolor de perder el control que siempre ha tenido, de que, yo sé que esto es un chiste, pero de que los amigos le llamen mandilón, de verdad, o sea, en México tiene una trascendencia importantísima esto, que es una broma, y que tiene que ver con la identificación, con la identidad, pues, de el hombre para mal, ¿no? Así es, y bueno, pues el poder, como sabemos, pues es la oportunidad que se tiene dentro de una relación social para que se lleve a cabo la propia voluntad, incluso con oposición de la otra persona, Claro. sin que importe en qué se apoya dicha oportunidad, y esto se puede basar en la superioridad personal, física o psíquica, en el carisma, en los conocimientos, el prestigio incluso que se tenga en una persona. Está presente en todas las relaciones sociales de forma dialéctica, ¿no? Se va a cristalizar en las más variadas instituciones civiles y estatales, se encuentra presente pues en la reproducción de los sujetos sociales en los ámbitos público y privado. Y es cierto, doctor, yo también considero que muchos hombres están cambiando ya esta parte de la historia, los roles están modificando, ya no es nada más cuestión de que tú eres hombre y solo te dedicas a esto, tú eres mujer, solo te dedicas a esto. Pero fíjese, hay un punto muy importante del cual considero que casi nadie menciona. Se están invirtiendo los papeles en algunas parejas. Nosotros sabemos que ya la violencia no se ejerce únicamente sobre el hombre, sino que hay mujeres que están ejerciendo violencia sobre el hombre. Y lo que hablamos anteriormente de una sumisión, de un poder, de una imposición solamente hacia las mujeres, pues en la actualidad también se está viviendo en los hombres, pero es complicado que un hombre se atreva a hacer una denuncia. Sin embargo, hay denuncias de hombres que están siendo violentados. Muchas mujeres piden una igualdad, piden una equidad de género. Sin embargo, pues no nos ponemos a analizar que ahora hay mujeres que están optando por invertir los papeles, y no se trata de invertir los papeles, sino que realmente se logre la justicia, que todos tengamos las mismas oportunidades y que realmente tengamos condiciones justas, porque de eso se trata precisamente la equidad. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos la misma oportunidad para un trabajo, pero sabemos que pues hay una gran desigualdad en cuestión de salarios, todavía es algo real en México. Doctor, ¿a qué atribuye que haya mujeres que ahora están ejerciendo ese poder, esa violencia contra el hombre? Pienso dos cosas. Una de ellas es que tiene razón. Siempre ha sido así. O sea, esto no es nuevo. Los hombres han sido violentados también desde mucho tiempo antes. Incluso, yo siempre he dicho que para poder entender la violencia en las familias, la violencia de género, en las parejas, no debemos de casarnos con la venta que nos hace el mismo medio de quién es la víctima y quién es el victimario. Sé que este comentario es muy duro,
creo que necesita un análisis profundo y que vaya un poco más allá de lo tradicional. Si nosotros creemos que siempre la persona que fue la golpeada o el golpeado es la víctima, dentro del fenómeno general de la violencia, creo que no vamos a entender nunca dicho fenómeno. Creo que es un acto donde a veces uno agrede y después el otro, etcétera, ¿no? Así, de manera alternada y de manera cíclica. Cuando nosotros vemos los golpes que se le dieron a alguien, nosotros solo estamos mirando la punta del iceberg. Pero antes de esto, hubo, así como un partido de tenis, violencia física y violencia psicológica, violencia patrimonial de uno y de otro. Y entonces, evidentemente nada justifica que los hombres golpeen a las mujeres o bien que las mujeres golpeen a los hombres. Nada lo justifica. Ni en sueños intentaría justificarlo. Pero creo que antes de esos golpes hubo violencia que no fue denunciada, que no fue identificada y que fue solapada como de escape. Es decir, la vivíamos todos los días, no supimos cómo ponerle los límites y entonces lo que hicimos fue vivirla, asumirla hasta que desborda en una bofetada o en unas patadas o en el feminicidio. Entonces, creo que siempre hombres y mujeres han sido violentados y violentos, solo que llama más la atención de un lado, porque finalmente los hombres tienen más la fuerza física, tenían la fuerza física y la fuerza económica hasta hace una década, ¿no? Un poquito menos, quizás. Y la otra cosa que pienso es algo que ustedes los sociólogos me han enseñado mucho y creo que es una de las cosas por las que me apasiona escucharles hablar a ustedes. Justo la idea es que creciendo en esta sociedad nos vamos encontrando con las distintas razas, estatus y clases sociales que se van dando siempre por un conflicto inherente que tenemos nosotros como seres territoriales. Siempre, desde el principio de nuestros días como especie, nosotros hemos peleado por territorio y siempre ha ganado alguien, por supuesto, de manera lógica, y así, de manera lógica, pierde alguien. Siempre hay un ganador y un perdedor en una lucha de territorios donde parecido a otras especies, el macho dominante es el que impera. Y entonces este macho dominante se traduce en un grupo determinado que es el que tiene el control para poder someter, y este es el punto, someter a otra persona o a otra naturaleza humana. Ya lo decía Thomas Hobbes, por ejemplo, en un momento determinado, que necesitamos a alguien que nos regule, porque de lo contrario viviríamos en una selva constante donde siempre estaríamos luchando por el poder, matándonos y comiéndonos unos a los otros. Entonces, yo creo que esta necesidad que nosotros tenemos de poder, de someter al otro, y de siempre luchar se manifiesta todo el tiempo, incluso con la persona que más amamos. La persona que más amamos es con la que más nos identificamos y la que creemos que tiene los satisfactores para nuestras necesidades psicológicas y físicas. Por eso nos unimos con alguien a quien le amamos. Pero dentro de estas necesidades psicológicas incluso está la de poder, está la de sometimiento. Y entonces se va a manifestar que tengamos. Siempre digo en mis conferencias, en las pláticas, incluso en la terapia, que el amor no es un sentimiento. El amor es la capacidad de negociación que tienen dos personas que conviven entre sí y que tienen intimidad entre ellos y donde hay pasión y compromiso. Pero es negociación. Finalmente el amor no es un sentimiento, es un conjunto de sentimientos donde se negocia con todos los sentimientos de lo que uno es capaz. Entonces creo que esto va a aparecer siempre. Por eso
me parece que es tan importante que los hombres tengamos una educación sobre las nuevas masculinidades, es decir, qué es lo que nos hace hombre, que no sea nuestro desempeño sexual y que no sea el control que tenemos sobre nuestra pareja. A partir de ahí podemos entender muchas cosas y podemos mirarnos de una forma diferente para poder tener el sometimiento de manera alternada entre las personas que se aman. Y me parece muy importante cuando usted habla de que el hombre también es víctima. El hombre ha sido finalmente educado por una mujer y la mujer a través de la cuestión cultural ha inculcado al hombre durante muchos años que él es el que tiene que ser atendido en un hogar, él es el que tiene que trabajar. Entonces, esto ha ocasionado que la mujer también sea víctima, porque además ha crecido en algunos casos en un entorno donde la violencia se ejerce hacia la mujer y él va a interiorizar esa forma de actuar, él pensará que eso es lo correcto y un niño dirá, cuando yo sea grande, también debo de golpear a mi mujer, también debe mi esposa de servirme siempre, yo solamente debo de trabajar para poder llevar el dinero al hogar. Entonces, es difícil cuando se es educado en este contexto, se va a acusar al hombre de que él tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo, pero en realidad es la misma sociedad, es la misma familia la que está ocasionando que haya precisamente una desigualdad de género. Parsons, por ejemplo, un sociólogo, habla de los roles adscritos, los roles adquiridos. Los roles adscritos son aquellos que nos van a caracterizar de manera biológica, o ser hombre, ser mujer, el sexo, y los roles adquiridos, que van a ser aquellos que el individuo obtiene por determinadas actividades o funciones que va a realizar en la sociedad. Entonces, el niño va creciendo pensando que esa es su función en la sociedad, el actuar de manera diferente a la mujer y ejercer una forma de poder. Por eso es tan importante lo que ya usted mencionaba anteriormente, de que en la actualidad pues hay muchos hogares donde se comparten las actividades. Si nosotros hablamos de una equidad de gente, de que la mujer trabaje y el hombre trabaje, sino que también se compartan las actividades dentro del hogar, para que entonces el niño vaya viendo que se vive en un contexto donde todos de manera colaborativa van progresando, van avanzando para que una familia pueda salir adelante, y por supuesto eso se va a extender hacia la sociedad de manera muy general, a nivel estado, a nivel país. Es importante también que se vaya viendo esa igualdad. Yo siempre digo que nos hace falta que una mujer sea presidenta de la República, hace falta que la Iglesia Católica tome en cuenta a la mujer para los altos rangos. Nosotros sabemos que pues las instituciones sociales han jugado un papel muy importante en la desigualdad de género. La escuela, que desde cuestiones históricas pues podemos decir que la escuela transmite la cultura, pero donde la mujer era desigual al hombre. El Estado también pues buscaba reproches segmentados, discriminatorios, incluso en los espacios políticos donde pues la planeación y toda la asignación de recursos y oportunidades pues eran por parte de la dominación masculina, pero jamás por parte de la mujer. La Iglesia ha jugado un papel muy importante para que la mujer no pueda avanzar. De hecho, se considera que la Iglesia ha representado el mayor obstáculo para que la mujer pueda progresar. Podemos hablar, por ejemplo, en la Edad Media, como tantas mujeres inteligentes. Yo creo que es un contexto donde se aprovecha para que muchas mujeres inteligentes pues sean quitadas del camino, y entonces las consideraban brujas y las mataban, ¿no? Entonces ninguna mujer podía avanzar en ese contexto. Y bueno, doctor, hablando de la violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer, usted con el perfil que tiene de psicoterapeuta, de la medicina, ¿cuáles son las consecuencias y salud que se vive en las mujeres consecuencia de la violencia? Antes de contestarle esto que me acaba de preguntar, quisiera hacer un comentario sobre lo que dice usted de la Iglesia. Sí. La Iglesia no solo detuvo a las mujeres, detuvo el progreso. Copérnico, ¿no? O sea, detuvo el progreso
Y yo sé que esto es un tema doloroso, pero justo una de las cosas que han retrasado tanto a nuestro país es la presencia de la Iglesia en la forma en la que se hizo, al menos en América Latina y específicamente en México. Por no hablar de la Edad Media, que usted ya señaló muy bien. Entonces, lo único que quiero decir, los brotes de progreso dentro de la Iglesia han sido muy pocos. Han sido muy llamativos el detener, el no avanzar, el hacer que la gente sea un poco más ignorante y el hacer que crean en cosas mágicas y difuminar la verdadera visión de Dios. Y esto lo digo porque justo una de las cosas que más nos han dado avance a lo largo de la historia del mundo es la presencia de la mujer en determinados sectores. Todos sabemos, hombres y mujeres, algunos de manera inconsciente, otros afortunadamente ya de manera consciente, sabemos que la mujer, así como el hombre es más fuerte que la mujer físicamente, ¿no?, por su musculatura, la mujer es más inteligente que el hombre por su desarrollo intelectual. Había que pararla, había que detenerla justo para que no tomara hombres en ese momento. Y quizás aún se está con esa lucha. Y qué mejor elemento que la Iglesia, que era un stopper en el proceso de desarrollo en otros tiempos, ¿no? Quizás hoy esté funcionando de manera distinta. No estoy haciendo un análisis de la Iglesia de hoy, pero sí de la Iglesia histórica, de la que conocemos, de la Edad Media, de aquella que señalaba a las brujas, de aquella que no permitía que Nicolás Copérnico diera sus ideas sobre lo que creíamos, aquella que solamente aceptaba algunas ideas que determinaban una idea teocéntrica y no homocéntrica. Entonces, yo creo que así como una institución stopper, había que parar al verdadero desarrollo, que eran las mujeres. Ejemplo que usted pone. Y ahí, regresando a la pregunta, los efectos psicológicos del maltrato hacia las mujeres, creo que son muy evidentes. Algunos ya son cicatrices, y diría a un amigo que tengo, ya es un callo que se tiene tristemente por la historia. Es decir, muchas mujeres han sido crecidas en hogares donde vieron cómo se maltrataba a su madre, cómo la madre tenía que estar en casa, o bien cómo las mujeres servían para determinadas cosas cosificadas. Entonces, cuando crecen, pueden intentar crecer, ser mejores, avanzar, desarrollar el sentido intelectual, pero si no lo logran, bueno, pero estoy hablando todavía de mujeres de hace una década. Pero hoy, en el momento que las mujeres invierten todo en su estudio, invierten todo en su trabajo, evidentemente hay bastante más dolor. Ese dolor nosotros lo podemos ver en los procesos neuróticos. La neurosis es una enfermedad de la comunicación y, por supuesto, tiene que ver con la identidad, la autopercepción. Esta neurosis genera la codependencia. La codependencia ha existido durante mucho tiempo y hoy la estamos identificando y nosotros hoy tenemos una palabra donde identificamos una parte de esta codependencia que le llamamos relaciones tóxicas. Entonces, esta codependencia o las relaciones tóxicas van a generar, pues, los vicios que nosotros conocemos, el alcoholismo, la drogadicción, al trabajo, al sexo, a una persona a quien controlar, etcétera, ¿no? Estas adicciones van cambiando de nombre, pero siempre el verdadero sentido es la codependencia. Entonces, los efectos que tiene la violencia sobre las mujeres implican todas las variaciones de personalidad que están basadas en la codependencia y que se van a manifestar en las relaciones tóxicas, ¿no? Como por ejemplo, infelicidad, o sea, no estar felices con lo que se tiene, no estar tranquilos con lo que se tiene,
la falta de espiritualidad, donde usted y yo ya platicábamos alguna vez, en algún momento, que es tan importante la espiritualidad en las personas para poder estar bien, para poder tener contacto con la idea que cada quien tenga de Dios y con su identidad misma, con su religare, con su volverse a unir con su origen. De repente el perder el sentido de la identidad, el no saber qué es lo que está uno haciendo, en ese terrible, y casi siempre se hereda. Por lo tanto, es como muy, muy importante estar bien con lo que se tiene, identificarse con el rol que quieren jugar, ¿no? Porque también es importante, yo conozco ahora muchos pacientes que no quieren jugar un rol diferente al que fueron educadas y son hasta infelices cuando salen a trabajar, ¿no? Que ellas quieren estar en casa. Ok, también eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay que ver, es muy importante saber qué quieren hacer, justo qué es lo que quieren, porque no hay nada mejor en la vida que estar donde uno quiere estar, hacer lo que uno fue diseñado para hacer. Entonces, creo que eso es algo muy importante y determina las heridas que uno pueda tener. Pero lo más importante, le damos identidad a nuestros hijos, los enseñamos a vivir. Ayer hablaba yo de este muchacho que se suicidó y hablábamos de cómo es que los papás tenemos que aprender a enseñar a vivir a nuestros hijos, porque a veces no les enseñamos a vivir, les enseñamos a sobrevivir. Tenemos este rol y bueno, pues es el que me tocó, ¿no? Y sobrevivimos, no somos felices. Cuando los hijos ven esto, crecen y son infelices. Y entonces en una vorágine de tanta información, de tantas cosas, pues evidentemente nos perdemos, ¿no? Creo que la peor herida que tiene que ver con la violencia de género es la pérdida de la identidad. Fíjese que me hace recordar el caso de muchas mujeres que es muy fácil que la sociedad critique y que digan las personas, ¿cómo es posible que permita la violencia? ¿Por qué si la golpea sigue ahí? ¿Por qué si la trata mal sigue ahí? Pero por tanto es la autopercepción. Yo creo que desde pequeños, siguiendo su comentario, pues va a ser de prioridad que se vaya formando hijos seguros, porque cuántas parejas no vemos que tienen muchos conflictos y precisamente es por la inseguridad que se vive, por supuesto, no solamente de parte de la mujer, también por parte del hombre, los celos en extremo de una mujer, esa inseguridad que tiene ocasiona que ya se imagine que la pareja siempre la va a estar engañando y que no se sienta tan segura de que su pareja le puede ser incluso fiel, hablando de ese tipo de cuestiones. Entonces la mujer ya tiene interiorizado ciertas situaciones que ocasiona que ella no se pueda defender psicológicamente, ya está limitada, no nada más es cuestión de decir pues que lo deje, pues que ya deje que ya no permita que la estén violentando. Es cuestión de cómo está ella ya tan afectada, una codependencia. Sabemos que hay mujeres que son pues sumisas, pero hay mujeres que son masoquistas, y pues hay relaciones incluso sádico-masoquistas, ¿no? Cuando una persona es sádica y la otra es masoquista, pues imagínense, se hace una unión bastante positiva en ese contexto, ¿no? De que pues van a estar felices los dos porque pues uno está recibiendo lo que quiere y el otro está dando también lo que desea. Entonces, pues es bastante complejo hablar de cuestiones psicológicas y la sociedad muy fácilmente considera que es una situación que la mujer debe de evitar y que con decirle ya salte de tu casa, con eso lo va a hacer, pero pues hay otros factores, la neurosis que usted incluso menciona. Y bueno, en ese contexto, doctor, yo quisiera que usted nos hablara un poco. He leído a Linares y él habla de las consecuencias que hay en la violencia intrafamiliar, pero habla de las bases. Considera que debe de haber amor, reconocimiento, valoración, cariño, ternura en general en las personas, pero hablando de los niños, al niño se le debe de tener un reconocimiento por lo que él está diciendo, haciendo, y pues muchas veces dentro del hogar los padres no están educando de una manera adecuada para que esos niños puedan crecer en un contexto de seguridad, para que ellos no permitan la violencia o para que no sean parte de esas relaciones
de codependencia que usted menciona, que ahora son las llamadas relaciones tóxicas, y que pues seguimos reproduciendo ese patrón cultural involucrado, por supuesto, de cuestiones psicológicas. ¿Cómo debe ser ese contexto de la familia? Hablábamos anteriormente de que las instituciones han sido parte de esa desigualdad de género, hablando de las instituciones sociales, mencionamos ya la escuela, la iglesia, pero la institución más importante de la sociedad es la familia. ¿Cuál debe ser ese papel de los padres en las características de la educación en los niños para evitar más violencia? Antes quisiera yo hacer un comentario sobre lo que decía usted al principio, que parecía que las mujeres estaban ahí porque les gustaba que las golpearan, ¿no? No salían de ahí porque son tontas, ¿no? Porque no tienen a dónde ir. Solemos hacer esos comentarios que son bastante lógicos, ¿no? Si a fulanita le pega a su marido, ¿por qué caramba no se va? ¿No? Porque ¿acaso tiene la autoestima en el suelo y se cree tan poca cosa? ¿O es tan mala gente que puede estar soportando todas estas cosas? Y quizás eso es como de que no estamos entendiendo de que ella está encerrada en un ciclo de la violencia, donde aunque quiera, no se puede salir porque está atorada en este proceso de codependencia del que hablábamos. Es un poco más fuerte que el asunto del alcoholismo, ¿no? O sea, nos resulta muy fácil a los que no tomamos alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, ay, ¿y ese por qué toma alcohol? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no? Nada más tiene que dejar el alcohol y ya, ¿no? O sea, ¿por qué tanto problema? No, hay todo un proceso que hace que regrese, que está unido en un círculo muy interesante que ojalá tengamos la oportunidad de trabajar algún día en un taller, donde vemos que es dificilísimo que alguien salga, y donde a grandes rasgos puedo decir que cuando se pierde la esperanza es cuando se puede salir de ahí. Es decir, mientras uno mantiene de que el otro me ama, de que mi identidad está basada en él, de que yo sin él o sin ella no soy nada, mientras tenga yo esa idea, no voy a salir de ahí, ¿no? Y para esto es como muy importante ubicar la identidad, o sea, quién soy, ¿no? Es importante saber quién soy y qué quiero. Justo por el ejemplo que ponía usted de la relación sadomasoquista, donde a ella le gusta que la golpeen, y hablo de una relación sexogenital donde a ella le gusta que la golpeen y a él le gusta golpear. Mientras dos personas que se complementen, se junten, pues no hay problema, está bien. Pero si de repente a mí me gusta que me golpeen en ciertos momentos, pero en otros no, y no sé cómo decírselo a mi pareja, y entonces mi pareja se da cuenta que le gusta que la golpeen, y entonces no coincidimos pues en estos en estos momentos donde tenemos ganas o no, y sufrimos. Es decir, lo más importante de esto es saber qué queremos, porque no es malo estar en una relación sadomasoquista si ambos están de acuerdo. Pero si uno de ellos no está de acuerdo, evidentemente hay un problema, y muy serio. Y esto tiene que ver con una buena comunicación, esto tiene que ver con una autoestima adecuada, que no significa pensar que soy guapo, significa saber mis características de personalidad, aceptarlas, y ya, o sea, que el otro las acepte, pero como consecuencia, no como un elemento formador de mi autoamor. Entonces, es muy importante hacer que la otra persona vaya, ¿qué soy y qué quiero? Para que la otra persona con la que voy a emprender una pareja, entonces me lo vaya entendiendo, no lo vaya adivinando. Esto es con respecto al comentario que hizo usted antes, que me dieron muchas ganas de comentarlo, justo porque responde la pregunta que ahora me hace. Cuando nosotros educamos a los hijos, lo más importante es saber que primero la educación es coherencia, ¿no? No podemos educar siendo incoherentes.
No, no se puede, así de simple, no se puede, ¿no? No puedo decirle a mi hijo que no tome alcohol porque es malo y me ve el fin de semana bien borracho. No le va a entrar. Después, por más que le digamos, no tomes alcohol, él se va a reír y va a decir, sí, no tomes, o sea, y va a hacer lo que todos hacemos, ¿no? Pensar que es malo tomar alcohol, pero reírnos de los chistes de borrachitos y en la verdad que si yo tomo soy más machín que los otros, ¿no? Entonces, educación es coherencia. Y segundo, el objetivo de educar es ser felices, hacer que nuestros hijos sean felices. No hay otro objetivo, ningún otro. Lo más importante es aprender yo, con mi coherencia, a ser feliz y hacer que mis hijos aprendan a ser felices. Si ellos aprenden a ser felices, entonces el objetivo de la educación está ganado. Lo logramos. Pero ¿cómo se hace esto? La educación es camaleónica, es decir, hacer que nuestros hijos sean felices implica que se adapten como un camaleón. Entonces el subobjetivo de la educación es hacer que nuestros hijos sean adaptables a cualquier terreno o a lo que deben de. Si ellos viven en un lugar donde hay que sentarse, hay que callarse, hay que comer con cubiertos, hay que peinarse bonito, hay que vestirse bien, será un niño educado. Pero si ese mismo niño se va a un terreno hostil, donde tiene que defenderse de otros niños hostiles, pero no lo hace porque se peina bonito, porque se viste bonito, porque no dice groserías, entonces mi niño es un niño mal educado. Está adaptado solo a uno de los ambientes, pero no al terreno hostil. Debe de adaptarse también al terreno hostil y debe de aprender a defenderse en el terreno hostil. No estoy hablando de violencia, estoy hablando solo de defenderse. Entonces, la educación misma implica el proceso de adaptación, ser coherente y ser feliz. Eso es justo lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, saber qué quieren, hacer que se vean al espejo, que acepten lo que ven en el espejo y que sean amigos de quien. Finalmente, entonces, nuestros enemigos son las instituciones, los medios que les hacen creer a nuestros hijos que tienen que ser perfectos, entre comillas, perfectos. O sea, que tienen que tener una guía que está lejos de su realidad. El objetivo fundamental de la educación tiene que hacer sentir a los niños que son perfectos, es decir, equilibrados con sus defectos y con sus virtudes para poder adaptarse a un medio donde puedan vivir tranquilos y sin ser violentados, primero por ellos mismos y después por el medio, incluyendo a su futura pareja. Creo que esto intenta responder la pregunta que usted me hace, doctora. Ese es el objetivo de educar a nuestros hijos y creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque una persona que se acepta a sí mismo, obvio, ama a sí mismo, solo el que se ama a sí mismo, puede amar a otra persona. Y como dijimos antes, que amar es negociar, pues entonces podrá negociar, sabrá qué quiere y sabrá qué no quiere, y sabrá si quiere vivir en una relación sadomasoquista y estará feliz. Pero si no es sádico o no es masoquista, sabrá cómo salir de ahí con los recursos que le da nuestra educación. Sí, y fíjese que me parece muy importante cuando usted habla de que hay que hacer niños felices. Creo que ese es un tema bastante, pues, delicado en el sentido de que si nosotros hablamos de una manera muy general en nuestro país y en cuestiones de igual forma culturales, pues yo considero que el hecho de que muchas personas no sienten felicidad ocasiona que busquen la forma de afectar a otros. Entonces vemos cómo en nuestro país pues lamentablemente existe, por ejemplo, la envidia y creo pareja. Cuando una persona no es feliz, está viendo cómo molestar al otro, cómo criticarlo, pero de manera destructiva. Y la persona que es feliz está ocupada en sí misma, se ama a sí misma, es capaz de amar a otros y pues de poder crecer y de tratar de que los demás crezcan, pero yo considero, y de hecho siempre lo he comentado, que la falta de felicidad en muchas personas
la falta de seguridad incluso está ocasionando que nuestro país pues tenga situaciones bastante negativas. Por supuesto hay que reconocer todo lo bueno, pero en ese sentido hay mucho egoísmo, mucha envidia, como lo mencionaba anteriormente, y pues en algunas parejas incluso se llega a dar que si el hombre no está satisfecho con lo que está haciendo, no es feliz con lo que está realizando, pues y la mujer, por ejemplo, llega a ganar más que él, ocasiona que haya un problema en familia. También de igual manera al revés, ¿no? Cuando la mujer no está satisfecha, no es feliz con la edad que muestra para que ella pueda pues tomar en cuenta que pues cada quien hace las cosas de acuerdo a su posibilidad, a su capacidad, que todas las personas tenemos virtudes, eso ocasiona pues un mal, yo diría personal, y se traslada hacia lo social. Yo quisiera, doctor, que usted nos comentara, cuando un hombre ya es violento, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Cómo ayudar al hombre violento? En ocasiones escuchamos que alcoholizado o que drogado mató hasta a los padres, pero por supuesto no es una situación de que se alcoholizó y el alcohol o la droga provocó que matara al papá o a la mamá. Ya viene una carga desde mucho tiempo que ocasiona que haya un odio hacia los padres, y el alcohol o la droga ocasiona que se desinhiban y que actúen como realmente lo desean y como no lo harían de manera... ¿Cómo se puede ayudar al hombre violento? Justo me hizo recordar, hace poquito tiempo estaba yo dando un curso que el objetivo fundamental del curso era identificar al criminal que todos llevamos dentro. Y como yo soy psicoterapeuta familiar de pareja, entonces ubicábamos cómo el criminal que todos llevábamos dentro sale en la pareja, ¿no? En las situaciones cotidianas de la pareja. En resumen, yo podría cambiar, en lo que usted acaba de decir, quisiera cambiar una palabra. Cuando usted dice envidia, yo la cambiaría por miedo. Es decir, a nosotros nos educan basados en el miedo. Si no te comes esta sopa, va a venir el coco y te va a llevar. Si no te duermes, va a venir el decir que te lleve. Va uno caminando en la calle y vemos cómo la señora quiere que se calle el niño que está haciendo un berrinche y le dice, si no te callas le voy a decir a este señor que te dé una nalgada. Si no haces la tarea te voy a dar unos cinturonazos. Si no que por cierto esto lo odio, si no te portas bien le voy a decir al doctor que te ponga una inyección. En fin, esas cosas donde nosotros tenemos inseguridades de las que hablábamos antes, tenemos ciertas inseguridades y entonces esas inseguridades las compartimos con la otra persona. O sea, nos generan miedo, pues quiero decir. Esta inseguridad me genera miedo. Miedo a ser dominado por otro macho dominante. Esa inseguridad me lleva a tener pavor, a perder lo que más quiero, a que se mueran mis papás, a que, etcétera, ¿no? Me da mucho miedo a quedarme solo porque justo fueron los miedos que me metieron mis papás para poder educarme, entre comillas la palabra, ahora. Y el miedo tiene una característica fundamental. El miedo es compartido, debe de ser compartido. Cuando un adulto tiene miedo, le transmite su miedo a sus hijos. Cuando una pareja tiene miedo, se lo traslada a la otra persona, le da celos, juega el juego de los celos para poder hacer que la otra persona tenga miedo, porque si no te portas bien me vas a perder. Es decir, ese miedo se convierte justo en el querer que el otro no triunfe porque puede ser mejor que yo. Por eso yo lo transformaría la palabra envidia, porque la envidia implica querer tener lo que la otra persona tiene, pero lamentarse, decir, ¿por qué esa persona sí tiene lo que yo no tengo? No quisiera que la otra persona lo tuviera. Y es una manifestación del miedo que se da paradójicamente en la educación. Un adulto violento, adulta, violentos, es gente que tiene miedo. Por eso la violencia se da cuando alguien se siente impotente. Entre más impotente soy,
más violento soy. Si yo fui educado para controlar a mi pareja y esta no se deja controlar, se va, es rebelde, etcétera, etcétera, entonces yo me siento impotente y entonces golpeo más fuerte, aprieto más fuerte, etcétera. Muchos de los asesinatos que tienen que ver con las parejas son accidentes basados en el dolor que tiene el agresivo, o sea, el que tiene miedo. Entonces, las parejas tienen violencia, y digo cáncer porque lo va destrozando a la pareja poco a poco, basado en la necesidad de ser libre, en la necesidad del otro de controlarla, de detenerla, para no quedarme solo y no sentirme abandonado como con el señor del costal o a merced del coco. Entonces, un hombre violento es un hombre con miedo. Una persona celosa es una persona con miedo, con inseguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle seguridad al otro, darle a entender de lo que sí es capaz, no de lo que no es capaz, no de lo que no puede hacer. Por eso la raíz está desde que nosotros educamos a los niños. Si el niño se cae y nos sorprendemos diciendo, ay, mira, te dije, o sea, eso es un problema mío. No puedo decirle al niño, mira, te dije que te ibas a caer, porque le estoy diciendo, yo soy el que sabe, y el tonto eres tú, porque lo estoy programando para ser tonto y para que tenga miedo de volverse a caer en un momento determinado. Tenemos que decir, bien, te caíste, te sobo la rodilla, levántate, vamos, ¿no? O sea, el hecho de saber que se va a caer y que vaya perdiéndole cada vez más el miedo a que se vaya cayendo, que vaya teniendo más tolerancia a la frustración constantemente, no darle todo a los hijos, hacer que ellos vayan desarrollando sus capacidades poco a poco y ubicar, sobre todo, ubicar nosotros como educadores nuestros miedos para no trasladárselos a ellos, para no dárselos como en una transfusión sanguínea como se hacía antes. Y como terapeutas, como educadores ya de gente, pues si no mayor, al menos como adolescentes, es empoderar no solo a las mujeres como lo hicimos en los 10 años anteriores. Hay que empoderar a los hombres también para poder hacer que estos tengan la capacidad de hacer y no busquen el poder en una dinámica buchona, ¿no? Como queriendo pensar que los únicos poderosos en este país son los políticos, o ya ni eso, sino los narcotraficantes, que son símbolo de poder, y no es cierto. El poder es la capacidad de hacer. Si nosotros hacemos eso en terapia, en el proceso educativo, en la familia, les damos la capacidad de hacer a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, entonces ellos serán cada vez menos impotentes, menos violentos. Y eso es como muy importante determinarlo. No es mala la agresividad está inherente en nosotros, hay que canalizarla, pero hay que darle poder a la gente, poder hacer, dejar de controlar a los demás y darles poder sobre su vida, sobre su necesidad de hacer las cosas. Y cuando tengan esta capacidad, de verdad, doctora, habrá menos personas violentas, habrá menos personas que tengan la necesidad de tatuarse, habrá menos personas que tengan la necesidad de dejar cicatrices en lugar de huellas, habrá menos personas que hagan graffiti, ¿no? Ya sea en las paredes, en los baños públicos o en su cuerpo mismo, ¿no? Habrá menos personas con estas características, habrá cada vez más personas que están trabajando para sí mismos y para la comunidad. Por cierto, de esto lo recuerdo en un libro que se llama El miedo de Erikson. Pues me parece muy interesante que usted hable del miedo en ese contexto de la envidia, porque pues muy bien sabemos que nadie nace con miedo, el miedo el miedo se aprende precisamente con todos los ejemplos que usted da, y bueno, con esto creo que nos está usted hablando de lo que yo pretendía preguntarle, cómo los padres pueden contribuir a que se prevenga la violencia, y esa es una forma de no inculcar los miedos en los niños, de no hacerlos crecer pensando que la oscuridad representa o debe representar miedo, porque
decimos, ¿cómo es posible que te dé miedo estar en la oscuridad? Pues muchas veces le dijeron, te voy a apagar la luz si no te portas bien, ¿no? Todo lo que usted ya menciona. Así. Entonces, los mismos padres van ocasionando que los niños crezcan con tantos miedos, tantas inseguridades, que va a ocasionar precisamente una conducta ya de, y eso pues está afectando seriamente el contexto que nosotros hemos tenido durante muchos años sobre la violencia, porque el machismo no se ha terminado por completo. Sabemos que existe el neomachismo. El hombre ahora sí permite que la mujer trabaje, pero por conveniencia, pero los miedos que usted menciona siguen existiendo y entonces busca un control. Si la mujer tiene que trabajar, todo el día la va a estar llamando para saber qué está haciendo, dónde está, y tiene que regresar a la hora que él considera, porque el tiempo que se va a llevar del trabajo a su casa está medido. Entonces hay un control pues tremendo y de alguna manera pues ahí se vive la microviolencia, ¿no? Entonces hablamos ya no de una violencia pues en gran magnitud, pero sí se sigue viviendo una microviolencia. Y bueno, doctor, para ir cerrando esta plática, entrevista, que yo quisiera llamar más plática, feministas, pues es un tema bastante importante para el ámbito sociológico, para el ámbito social. El movimiento feminista pues surge ante la necesidad de que se actúe sobre un arraigado conflicto que va a atravesar la sociedad desde épocas remotas, que determinan el hecho de nacer hombre o mujer en su comportamiento. Entonces, bueno, los movimientos feministas pues han sido respuesta de las mujeres y yo creo que también de los hombres ante todas las formas de discriminación hacia la mujer. Como sabemos, uno de los textos más importantes en ese ámbito feminista pues ha sido Beauvoir, ¿no? El segundo sexo. Entonces, es muy importante hablar de los movimientos feministas. Es una teoría, diríamos, crítica, ¿no? El origen, pues sabemos que está en Francia, en la Ilustración, ¿no? Como después de la Revolución Francesa se van realizando más movimientos feministas que ya de manera posterior, pues nos llegan a América y América Latina al final, ¿no? Un proyecto emancipatorio en torno a las ideas de autonomía, de igualdad. Bajo su perspectiva, ¿qué tan importante es este movimiento feminista, que incluso pues es quien acuña precisamente el concepto de género? Ya no haya diferenciación, ya no haya jerarquización entre hombres y mujeres, que los estereotipos vayan cambiando de acuerdo a lo que ya se ha establecido por el simple hecho de nacer varón o nacer mujer. ¿Qué tan importantes son estos movimientos que vemos que en la actualidad pues continúan? Yo creo que sí son muy importantes. Justo lo escuché de usted en alguna plática que tuvimos, donde decía que no había algún movimiento, algún cambio que se hiciera que no hubiera pasado por algún movimiento así de llamativo y así de sacudidor. Me pareció genial su comentario en esa ocasión y ahora lo resalto. Creo que así es. Pero me preocupa algo. Creo que había un politólogo que era Gramsci, que decía que para que nosotros pudiéramos llevar a cabo movimientos y o revoluciones, tenía que haber una cultura de esto. No puede haber un movimiento porque fracasaría sin una cultura previa, ¿no? No sé, ahora se me ocurre, por ejemplo, algo así muy vano, ¿no? La Revolución Rusa, más o menos al mismo tiempo que la Revolución Mexicana se dan, y una tiene una trascendencia, al menos por unos años, donde cambian sus estructuras, en Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero en México hay un movimiento donde no tiene pies ni cabeza y entonces las cabezas van cambiando constantemente. La gente, cuando se quiere incorporar al movimiento, se va a la bola, como se decía. Y la revolución tiene sus efectos muchos años después y bastante incompletos. También cambiaron algunas estructuras, pero si se fija usted, no cambió mucho en nuestro país. O sea, ha ido evolucionando por la trascendencia
histórica, económica, social, característica en México, pero no un cambio revolucionario trascendente como fue en Rusia. No digo que uno sea mejor que el otro, lo único que quiero decir es que Gramsci tiene razón. Cuando hagamos a nivel social un cambio, tenemos primero que tener la cultura y entenderlo. Porque justo lo que ha estado pasando en los últimos meses es que sabemos que tiene que haber un cambio, una sacudida importante de género en este proceso del que nosotros estamos siendo artífices, al mismo tiempo observadores. Y creo que nos está faltando entender esa revolución en casa. Me quedó muy claro en las semanas anteriores a la pandemia cómo mucha gente salía a protestar, pero regresaba a los sometimientos de rol en casa. Entiendo que había que luchar, pero no hay que luchar. A mí esto me queda muy claro y esto es hacia donde voy. No hay que luchar contra mi pareja. No hay que luchar contra los hombres opresores o el macho opresor. No, creo que tenemos que luchar contra nosotras mismas, contra nosotros mismos, para poder establecer ese equilibrio que, repito, que tiene que ver con el amor, que es la negociación en casa, y por supuesto tiene que haber una... Nosotros estamos entendiendo esto, tenemos que ir con todo para poder revolucionar, para poder manifestarnos contra las instituciones opresoras hacia el género. Pero no podemos luchar contra las instituciones opresoras si no lo hemos entendido en casa. Sí me queda claro que que como movimiento político está padre y que finalmente, así como sucedió con López Obrador en algún momento, ¿no? Había un descontento social y entonces alguien fue el beneficiado. En ese momento fue López Obrador. En este momento semanas antes de la pandemia, había un descontento que tiene que ver con esto y obviamente habrá gente que estará atrás de esto y que recibirá en algún momento el beneficio de ese descontento. Así sucede en los movimientos políticos y sociales, pero no estoy seguro que si lo trabajamos en casa, damos primero el beneficio en casa y después a nivel social, porque si no solo terminaremos siendo títeres de élites dominantes que están aprovechando momentos e ideas contemporáneas que van a ser trampolines para cuestiones políticas, ¿no? Y en la familia todo va a quedar igual. Y tristemente en México tenemos una historia que tiene que ver con eso. Hablemos de la revolución. Bueno, sí, y Gramsci, pues también sociólogo, ¿no? Muy importante, neomarxista. De hecho, pues sabemos que Marx hace el planteamiento de que el cambio solamente se va a dar a través de la revolución de tipo social, pero pues ya Gramsci es uno de los que habla, de los primeros que habla del ámbito de la cultura, de los cambios que tiene que haber, y es muy cierto. ¿Cómo queremos que cambie una sociedad cuando primero tiene que cambiar la familia? Finalmente, lo que se genera dentro de la familia es lo que después se va a proyectar en los ámbitos de tipo social, ¿no? Háblese de escuela, de iglesia, incluso ya en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido los movimientos han sido bastante importantes, ¿no? Los sociólogos pues estamos convencidos de que no hay forma de cambiar ciertos aspectos más que a través de la lucha de tipo social. El objetivo del movimiento feminista, ¿no? El obligar a que se actúe en un terreno de ideas ya de manera muy diferente, donde hay pues ciertos códigos muy arraigados, códigos culturales, hay normas, hay valores, ¿no? El sistema simbólico incluso de interpretación, la representación que se hace, que aparezcan las normas o que aparezcan las acciones más bien como normales, los comportamientos y las actitudes, ¿no? Sexistas que van a privilegiar lo masculino en relaciones de poder patriarcal, porque pues el patriarcado también ha sido considerado uno de las causas que ocasionan precisamente la gran desigualdad entre hombres y entre mujeres. Entonces, pues como bien lo menciona, hay que hacer ciertas modificaciones, pero en conductas
individuales para que de manera posterior la conducta social pues ya tenga un objetivo en común y que los movimientos deben existir siempre de manera racional, aportar a toda la sociedad en general una nueva visión. Es cierto, se tienen muchos cuestionamientos sobre cómo se están dando esos nuevos movimientos, pero pues sería erróneo decir que deben desaparecer por completo. Las luchas Sí. deben de continuar, ¿no? El movimiento feminista pues ha dado origen a numerosas manifestaciones y pues podemos recordar incluso la manifestación que se tuvo para que las mujeres consiguieran el voto político. Sabemos que en México hasta 1953 se logra ese voto político. Usted menciona la Revolución Mexicana, muy importante también. A mí me parece lamentable que los estudios que se hacen históricos no contemplen a la mujer más que ya en años recientes. La mujer no ha sido considerada parte de la historia. Entonces, en la Revolución Mexicana, pues hubo muchas mujeres que sobresalen, hubo mujeres que, pues, participar en esta lucha, pero como enfermeras, como cocineras. Pero ya de manera posterior, pues hay quien se atreve a iniciarse como soldado y conocemos un poco de la historia de las soldaderas. Entonces, esa lucha de la mujer, yo creo que incluso usted menciona Revolución Mexicana y a partir de ahí, pues se generan ciertos cambios en nuestro país. A partir de ahí, la mujer empieza a luchar por más igualdad, empieza a tener una participación importante en todo el contexto. Y fíjese, a mí me gustaría preguntarle sobre la cuestión de los movimientos feministas en México, pero que tienen un impacto en las zonas rurales. Yo conozco su trabajo y sé que usted ha trabajado en zonas rurales con mujeres. ¿Cómo es la situación que se vive en el contexto de la mujer, de la desigualdad, la discriminación en zonas indígenas? Hace ratito usted hablaba de Simone de Beauvoir, que inicia todo un movimiento en Francia, y usted misma me platicaba sobre la Revolución Francesa, también en ese mismo lugar donde la igualdad, libertad y fraternidad eran fundamentales para poder enfrentarse a un nuevo mundo. Pero justo el asunto de la igualdad, la libertad y la fraternidad empezaban en la casa y en la mente de cada quien, ¿no? Entonces creo que para que haya un movimiento tiene que empezar en la mente de cada quien. O sea, obviamente había que hacer un movimiento llamativo donde se diera a cabo el objetivo. Simone de Beauvoir habla de lo mismo en su momento, o sea, pero también haciendo entender que las mujeres son las primeras que tienen que entender quiénes son, a dónde van y qué quieren, ¿no? Y quizás como segundo plano, ella misma decía, había que unirse para poder hacer entender al enemigo que había que respetar al género. Y cuando hablaba del enemigo no hablaba de los hombres, curiosamente. Hablaba de lo que implicaba la sociedad, el proceso de aprendizaje. Y entonces, justo lo que dice, en algún momento yo empecé a trabajar en las zonas rurales con mujeres indígenas que han estado luchando por su familia, por estar bien, por ser felices. Y eso implicaba cocinar con todos los edades, con un esposo con esas características, con unos hijos con esas características, con un entorno con esas características, y había que ser feliz con eso. La cosa está en que cuando nosotros llegamos y nos dimos cuenta que había mucha violencia, bueno, ya lo sabíamos desde antes, pues, de hecho por eso llegamos, pero nos dimos cuenta que esto iba a cambiar poco si no entendíamos primero que ella tenía que entender nuevos ingredientes para cocinar esta nueva forma de ver el mundo. Y había que entender a Dios desde una perspectiva distinta, o sea, con la misma religión y con los mismos fundamentos, pero poder entender que lo que Dios quería, porque ese era su lenguaje.
y poder entender la felicidad de los hijos desde una perspectiva mucho más enriquecedora y niveladora. Hubo que hacer que el cambio empezara en ella misma, y después en la familia, y después en todo lo demás. Esto resulta como muy complejo, porque justo hace poquitos años, 6 años, si no me equivoco, el Instituto Nacional de la Mujer crea los lineamientos que a mí me parecen fabulosos a nivel nacional, pero para poder entender esos lineamientos nacionales se implican la no educación basada en el género, la cultura de la denuncia y la equidad, estos 3 puntos fundamentales. Había que hacer que la mujer entendiera desde su mente, desde su corazón, lo que implica vivir feliz con esta nueva perspectiva y, por supuesto, empezar a trabajar con los hombres con estos mismos elementos. No funcionó hasta que los hombres empezaron a trabajar con esto. Y no era sentarlos a todos los hombres, solo a hombres, o sea, no sean gachos. No era la fórmula. La fórmula era saber cómo ellos van a ser más felices, saber cómo ellos van a ser más hombres, saber cómo ellos van a vivir mejor sin recurrir a las frases cotidianas de que si no lavas los trastes se te van a caer los pantalones, o sea, cosas de esas que decían las abuelas o que siguen diciendo las mamás. Había que romper el sentido común. Entonces, repito, y hago concreta mi respuesta, había que empezar en hombres y mujeres desde el vivir mejor, desde el cuestionamiento a ellos mismos. Esto hacía que ellos dieran el segundo paso, y después el tercero, y después entender los 3 lineamientos que daba el Instituto Nacional de la Mujer. Sí, bueno, entonces aquí es importante, ¿no? El marco legal que se ha tenido ya afortunadamente para la protección a la mujer. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es claro ejemplo de ello, ¿no? La convención que se realizó para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en el año de 1979. Entonces ha habido un gran avance en ese marco legal y bueno, entonces el feminismo vemos que ha llevado a importantes cambios en la sociedad, desde el sufragio femenino, desde el empleo ya igualitario, aunque no equitativo, porque como mencionaba al inicio, pues hay mujeres que ganan menos que hombres aún realizando la misma labor, el derecho que se tiene a pedir el divorcio, que también ha sido pues algo importante, el derecho que las mujeres también tienen para controlar sus propios cuerpos, ¿no? En cuestión de decisiones médicas, el derecho que se tiene para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces es un avance bastante considerable. Yo creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer, pero ya están los pasos muy avanzados y pues hay que seguir en esta lucha. Pues se nos ha acabado el tiempo del cual usted dispone, doctor. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado tener esta plática conmigo. Sus puntos de vista son bastante importantes, interesantes, enriquecedores. Y bueno, no quisiera despedirme sin antes escuchar algún comentario que usted quisiera. No, yo lo que quiero fundamentalmente es agradecer, y como dije al principio, quiero destacar que es un honor que usted voltee para acá. Usted sabe el respeto y la admiración que le tenemos, y por eso es un honor que usted, y precisamente usted, voltee a vernos. Sí, hemos trabajado ya muchos años con mujeres golpeadas y víctimas de abuso. Hemos estado trabajando la familia, y creo que todos tenemos el poder de cambio en nuestras manos. Podemos cambiar el mundo así, desde nuestra mirada, desde lo que nosotros vemos. Y no me cansaré de decir que nosotros vamos a cambiar el mundo si primero tendemos nuestra cama, ¿no? Si primero levantamos los trastes en los que comimos, en donde se lavan, y lavarlos, pues, ¿no? O sea, solo así podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo si no hacemos eso, que es básico, que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no?
de ahí vienen todos los demás pasos. Entonces, creo que es posible un mundo mejor. Creo que esta pandemia, por cierto, puede ayudarnos muchísimo a cambiar el mundo, porque si todavía estamos a tiempo, si bien esta pandemia puede enseñarnos a algo, es a tender nuestra cama, a levantar nuestros trastes, a mirarnos al espejo, a arreglar nuestra vida. Y como dice usted, después no tendremos tiempo para envidiar o intentar arreglar la vida de los demás. Entonces creo que es importante que usted nos dé el espacio para poder decir esto, porque creo que todos tenemos ganas de contribuir todos con nuestro granito de arena. Creo que es posible. Pues agradezco mucho sus comentarios, doctor, y creo que ese es uno de los objetivos precisamente que a través de Psicosalud usted busca, ¿no? El ayudar a las personas, el que se construyan las herramientas necesarias para ser felices. Creo que ahí está la clave, y ya lo decían los filósofos de la antigüedad, nosotros estamos en este mundo para ser felices, entonces hay que buscar esa felicidad para que podamos evitar tantos males sociales que tenemos actualmente. Pues le agradezco enormemente, de igual manera se lo vuelvo a reiterar, doctor, que me haya apoyado con esta plática, que el objetivo es que mis alumnas de trabajo social la puedan escuchar, pero pues que es una plática que nos concierne a todos, ¿no? A toda la sociedad, y que pues creo que debe de llegar a muchas personas para hacer una reflexión sobre las acciones que estamos teniendo e identificarnos incluso si en algo estamos mal y tratar de cambiarlo, pedir ayuda, ¿no? Creo que para eso están precisamente los psicoterapeutas de la familia. Entonces le agradezco mucho esta plática y bueno, espero que más adelante podamos hablar de otros temas que usted también maneja, que conoce y que pues creo que podemos enriquecer aún más. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No me quiero despedir sin antes mencionar que Psicosalud es un programa diseñado para que a través de la psicoterapia sea posible alcanzar un enfoque integral que permita conocer el proceso de salud-enfermedad, con el objetivo de que la atención médica se enfoque más en la salud que en la enfermedad. Dicho programa, como lo mencioné al principio, fue instituido por el doctor César Manuel Torres Arias, quien se mantiene como director al frente de este. Y precisamente por lo que acabo de señalar es que mencioné durante la plática con el doctor que Psicosalud proporciona herramientas que permiten alcanzar la felicidad, ya que una buena salud ocasiona una estabilidad emocional que nos puede llevar a que ante cualquier situación que estemos viviendo, asumamos una realidad y podamos emprender el camino hacia la búsqueda de la felicidad. Hasta pronto.